Bueno, nosotros en la clase anterior, antes del parcial, hemos estado como haciendo una exploración sobre lo que denominamos periodo colonial, que para los historiadores, por ejemplo, lo podemos situar a partir de eso que se llama de manera equivocada el descubrimiento de América y cuya extensión es hasta lo que uno puede entender como la crisis del orden colonial, que se estaría en este caso dando a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, ¿no? Es bien interesante ese proceso de crisis del orden colonial que por diferentes tipos de factores desencadenan un proceso o un movimiento insurgente de carácter político y que va a dar como resultado final procesos independentistas, ¿no? En todo lo que es la América hispana y en consecuencia también procesos que van a llevar a la constitución o a la construcción de los estados nacionales. Es bien interesante ese proceso porque si bien uno podría pensar que con la construcción de los jóvenes estados nacionales se termina gran parte del sistema de dominación de carácter colonial que se habían forjado en los siglos anteriores, lo interesante es ver que hay una continuidad, en este caso, de ciertas estructuras, principalmente las ideológicas, que perviven en el siglo XIX y podemos decir también que aún perviven en la actualidad, ¿no? Entonces, el historiador clásico, aquel historiador que uno puede considerar obsoleto en su forma de entender en principio los procesos, perdón, los procesos no, sino los periodos, entiende que con el fin del régimen colonial se produce un cambio radical en lo que se refiere a la forma de cómo se concibe, entre otras cuestiones, la sociedad. Sin embargo, en estos últimos tiempos, tratando de entender los cambios y las continuidades, digamos, por ejemplo, lo que queda claro es que hay ciertas continuidades que nos hacen pensar en una especie de neocolonialismo que se ve muy claramente en la segunda mitad del siglo XIX. Pero antes de avanzar con el fascinante siglo XIX, desde la perspectiva, en este caso, de las identidades étnicas, que son las que a nosotros particularmente nos interesa, hacer un breve repaso del periodo colonial. Recuerdan ustedes que en la clase anterior habíamos bosquejado a través de un texto eh, filosófico postmoderno cuatro figuras que se llaman como figuras históricas, la invención de América, ¿se acuerdan ustedes? Después venía la fase del descubrimiento, era una fase eh, principalmente caracterizada por en este caso, la observación de la naturaleza, la admiración de todo ese mundo nuevo, ¿no? Que se comienza a explorar, ¿no? Ya en términos continentales, digamos, si se quiere. Y después viene otra figura histórica, que es la de la conquista. Recuerden ustedes que esta es ya, estamos hablando de la praxis misma, un periodo que podemos decir violento, la dominación del cuerpo a cuerpo, ¿no? Y en este caso que implicó, podemos decir así, la derrota, por ejemplo, del imperio azteca como del imperio, en este caso, inca. Y después viene, bueno, todo un proceso que uno llama de colonización, que lleva a la instalación de las instituciones de carácter colonial y que permiten la dominación y el ejercicio de la violencia, digamos, y de la política por parte de la población blanca sobre las poblaciones indígenas. No está de más decir que la América en aquel momento era una América diversa en cuanto a sus formas de organización, la dominación temprana, la dominación que uno puede analizar cuando toma como referencia el caso azteca, como así también el caso inca, se trata principalmente en áreas geográficas con una alta densidad poblacional, ¿no? Mientras que hay otras áreas que son las que terminan siendo incorporadas a un sistema de dominación, digamos ya no colonial, sino más bien republicano, son áreas periféricas, como en la zona de la Patagonia, por ejemplo, o el área de Norteamérica, lo que es el oeste norteamericano, por ejemplo, o el norte de México, son áreas que han sido incorporadas en el siglo XIX,
pero que nos están indicando a las claras que el proceso de conquista y colonización, si bien fue muy dinámico en algunos espacios geográficos, con organizaciones políticas de carácter estatal, en otros espacios el ritmo se fue como aminorando, digamos, frente a grupos étnicos que no estaban organizados en estados, que eran como jefaturas, en este caso pequeñas bandas de cazadores y recolectores, ¿no? Entonces hay como una clara distinción de acuerdo a las áreas que uno analiza. Entonces cuando uno piensa en el tema de la conquista y colonización, hay un concepto que me gustaría traerles a colación, que es el concepto de desestructuración. ¿No? Se entiende por desestructuración, dice Nathan Baxtel, Nathan Baxtel es un historiador francés, en este caso, que tiene muchísima influencia en la historiografía andina, porque él trae a colación, en este caso, algo que es muy importante, que es mirar el proceso de la conquista y colonización desde otras perspectivas, en este caso, desde la visión, que uno puede decir así, de los vencidos. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, tenemos entonces este concepto que se denomina desestructuración. ¿No? Estamos hablando del periodo colonial. Fíjense ahí la definición, ¿no? Dice, entendemos por desestructuración la supervivencia de estructuras antiguas o de elementos parciales de ellas, pero fuera del contexto relativamente coherente en el cual se situaban. Dice, después de la conquista, subsisten, para el caso de los Andes meridionales, restos del Estado Inca, pero el cimiento que los unía se ha desintegrado. ¿Cuánto de esa estructura que ustedes analizaron en el texto de Nathan Baxtel ha logrado sobrevivir a través del tiempo? Si uno mira, por ejemplo, ese dibujo, ¿no? Esas tres esferas señaladas por Nathan Baxtel, ¿no? Cuando habla de Inca, cuando hablaba de curacas y cuando hablaba de comunidad. Y después uno, creo que lo tengo acá, ¿no? Si no mal recuerdo, hay acá, este de acá, este dibujo, podrán observar entonces el Inca, el Curaca, como el tema del Ayllu, y estas flechas que simbolizan esos principios organizativos que giran en torno a la reciprocidad y a la redistribución. Ese es un aspecto, ¿se acuerdan que nosotros, o ustedes al menos lo han podido leer, tanto del texto de Rostorowski como del texto en este caso, de Bastel, Estructura del Estado Inca? Entonces, ¿cuánto de esas estructuras han pervivido a través del tiempo? Por un lado, quiero decirles que uno de esas estructuras que se mantuvo vigente es la estructura tributaria, ¿no? Porque son pueblos que están acostumbrados al pago de un tributo. La diferencia, la distinción con los incas es que los incas pedían el tributo en fuerza de trabajo, mientras que en el caso de los españoles, la fuerza de trabajo era uno de los tantos aspectos en el que el Estado colonial le solicitaba, en este caso, tributo a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas también pagaban el tributo en productos de la tierra, en oro, en plata, por ejemplo, en lo que se llama servicio personal, que no es más que otra cosa que el tema del trabajo. Entonces, la estructura o el tributo, el pago del tributo, es uno de los aspectos que se mantienen vigentes, digamos, en el periodo colonial. Después tenemos la reciprocidad y la redistribución. De ambas, la que pervive, digamos, a través del tiempo es la reciprocidad. ¿Se acuerdan ustedes que la reciprocidad se da al interior de las comunidades, en este caso indígenas? Es este dar y recibir algo a cambio de, y lo que se termina como desestructurando o desapareciendo, porque pierde su sentido en el contexto de un Estado como el incaico, es la idea de la redistribución. Entonces, dentro de ese contexto, obviamente, no podemos, creo, entender mejor el tema de qué se entiende por desestructuración.
Acá hay una gran diferencia entre uno y otros. Por ejemplo, cuando los incas fundan su imperio, asumiendo las instituciones tradicionales que previamente se habían desarrollado al mismo nivel de la comunidad, los incas siempre estuvieron preocupados por mantener, fíjense, una cierta coherencia, en este caso, con el tema de la conservación de ciertas instituciones, ¿no? Que son propias, en este caso, ¿no? De los pueblos dominados. Mientras, por el contrario, cuando uno habla sobre los españoles y sus modalidades, digamos, de conquista, ellos más bien lo que generan es lo que se llama el trauma de la conquista, en este caso. A ver, lo que producen es un choque psicológico, hay una imposición de la cultura de un grupo, en este caso social, hay obviamente una dominación de una minoría. En este caso, recuerden ustedes que la Europa, a partir del contacto o del choque cultural con el mundo, en este caso americano, se autopercibe como superior en términos culturales y en términos raciales. Y en este sentido, obviamente que hay desde el principio una línea de pensamiento que tiende a la dominación de ese otro que es totalmente diferente. Y eso obviamente va a generar realmente un trauma en la conquista, porque no solamente va a implicar, entre otras cuestiones, para que ustedes tengan en cuenta, la derrota de los hombres, ¿no? En sí mismos, sino también la derrota de los propios dioses que no dan explicación a esa situación de conquista y que terminan muriéndose en manos de los dioses del panteón cristiano. Obviamente que esto se da en el plano de las mentalidades, digamos, Ezequiel. Entonces, lo que tenemos claro, o lo que debemos tener en claro acá, es que la conquista española produce, fíjense, efectos negativos, que ya vamos a ver. Por ejemplo, uno de ellos es la caída catastrófica de la población, eh, profundos trastornos, por ejemplo, en el ámbito de la economía, la destrucción de los medios de producción y la pérdida de los recursos naturales que habían tenido ancestralmente, por ejemplo, y obviamente acá el sometimiento de la sociedad indígena, como ustedes lo han podido leer muy bien en el texto, en este caso de Bonfil Batalla, ¿no? El indio, que es una categoría, recuerden ustedes, de carácter supraétnico, que genera un proceso de homogenización que lleva a la desaparición, digamos, si se quiere, de sus singularidades culturales, y el indio en general, o esta categoría, los va a transformar en indios tributarios de la corona. Y obviamente dentro de un contexto de la sociedad, en donde si uno mira una pirámide social, los indígenas van a estar en la parte más baja, en la base de esa pirámide, ¿no? Esto de acá es lo que yo les digo, ¿no? La idea de la catástrofe demográfica. Esta muestra el caso de México y la caída vertiginosa de la población. Por ejemplo, 1519, según datos estadísticos, fíjense en ustedes, en México se supone estadísticamente que había una población de 25 millones de habitantes. Unos años después, ya producida la conquista del Imperio Azteca, 1532, esa población pasó a 16,8 millones. En 1548, fíjense, esa población se reduce notablemente a 6,3 millones. Y para no ser tan largo, en 1605, esa población va a quedar más o menos entre 1.700.000, menos, ¿no? 1.075.800 habitantes aproximadamente. Es decir, en este caso, que lo que se observa en México es realmente una catástrofe demográfica que, para que se entienda mejor, ha significado la muerte de una gran cantidad de población indígena
La misma tendencia, obviamente con variaciones regionales, digamos si se quiere, sucede en el caso del Perú, ¿no? Lo que habría que ver ahí sería cuáles serían las causas de esa caída, en este caso poblacional. En el caso de los Andes meridionales, por ejemplo, como ya les dije anteriormente, hay como diferencias regionales. Por ejemplo, en lo que es la costa norte peruana, hay un 60% por 100 de gente que se murió, en el centro un 30%, y también en el sur un 30%. ¿No? La disminución, fíjense, en global, en el caso de los Andes meridionales, fue que de 100 personas, 40 han terminado muriendo. Entonces, el Perú también, al igual que en el caso de México, sufre una catástrofe demográfica, aunque, como verán ustedes, sin duda menor o inferior al caso mexicano, que es en realidad otro aspecto que va generando un trauma, en este caso, sobre lo que es la población indígena. ¿Cuáles son las causas de la despoblación? ¿No? Tenemos varias. Por ejemplo, efecto de las enfermedades, ¿no? La rubiola, la viruela, la gripe, produce lo que se llama una especie de choque microbiano. Es lo que nos pasó a nosotros en este contexto de la actualidad, ¿no? Una enfermedad como el coronavirus, y obviamente, ¿por qué se moría la gente? Porque no tenían los anticuerpos para poder contener el avance de esa enfermedad. Y como América se mantuvo aislada por muchos siglos, en este caso del continente americano, del continente europeo, estas enfermedades que habían sido controladas en Europa, más o menos, digamos, en principio, generan realmente un daño significativo en la estructura de la población americana. También otra de las causas, fíjense, tiene que ver con las guerras civiles. Recuerden ustedes que las guerras se dan entre españoles e indígenas, pero también entre los propios indígenas, entre los propios españoles, etcétera. Eso también es un causal de la despoblación. Suicidios masivos, infanticidios, también aparecen en el horizonte. Entonces tenemos que hay como dos causas de la caída poblacional. Fíjense, una causa externa que tiene que ver con abusos de parte de los encomenderos principalmente, de guerras, de epidemias como las que le mencioné anteriormente, y también tenemos causa interna, por ejemplo, en la reducción de la natalidad, ¿no? Ese es un aspecto que va a impactar notablemente en lo que es la pirámide poblacional. Ustedes saben que una pirámide poblacional tiene la forma de un triángulo, y en este caso, cuando uno ve una pirámide poblacional, en el caso del periodo colonial, vamos a ver una pirámide totalmente al revés, es decir, gruesa en la parte de arriba y en la parte de abajo más fina, y que tiene que ver con esta reducción notable de la natalidad. También hay una desestructuración económica, fíjense ustedes ahí, cuando uno habla sobre reciprocidad y redistribución, por ejemplo, ¿no? La reciprocidad es uno de los aspectos que continúan vigentes aún en la actualidad al interior de las comunidades indígenas, mientras que la redistribución, que era de características más bien estatal, desaparece con el Estado mismo, ¿no? En este caso. Entonces, el punto, como ustedes saben, eh, para que el punto de referencia a donde deben de fluir en principio el excedente en el contexto incaico era el Cusco. Acá está claro, dice, era el punto de convergencia y divergencia de las riquezas. Con la presencia del español, Cusco pierde la importancia, en este caso simbólica, pierde la importancia como eje articulador del espacio incaico. ¿Se acuerdan ustedes de los 4 cuadrantes, donde el punto central era Cusco? Bueno, estos 4 cuadrantes que implicaban un criterio de territorialización, de organización simbólica, digamos, se quiere, si uno tiene en cuenta la idea de la tripartición, cuatripartición o dualidad. En el contexto español, la capital deja de ser Cusco y se establece en Lima. Y junto con Lima, las minas en Potosí constituyen, fíjense, una nueva área de atracción del país. Entonces, ambos se van a convertir en polos de desarrollo político y económico, ¿no? Entre estos dos polos
el Cusco, centro del mundo, ya no va a jugar más el papel de intermediario, ¿no? Sino todo lo contrario, en este caso va a ser la ciudad de Lima, que ustedes saben muy bien, está en la costa. Siguiendo con esto, tenemos un aspecto bien interesante, que es el aspecto de la complementariedad vertical de la economía andina. Esta también sufre alteraciones porque ese territorio discontinuo, en este caso, que caracterizaba al mundo andino, se va a ver interrumpido por nuevas lógicas de organización territorial, ¿no? Principalmente por parte de los encomenderos. También esa economía, fíjense, se introduce, bueno, el tributo en este caso ya existía. Lo que se introduce, en todo caso, lo que se cambia va a ser la naturaleza del tributo, que principalmente va a ser pagado en moneda, fíjense. Y el encomendero, que es un benemérito de la conquista, que tenía a su cargo un número determinado de indios, exige además, fíjense, el suministro de productos. La noción de reciprocidad carece de sentido para el encomendero. Los indios no reciben de él ningún don. ¿Se acuerdan de esta idea de entre el ruego y la dádiva? Yo doy a cambio de, etcétera. Ni siquiera simbólico, y de este modo el tributo no solo les parece diferente, sino gratuito, ¿no? Cuando uno habla sobre el tributo textil, fíjense en el contexto incaico, era el Inca el que le daba a las comunidades la lana, que luego era transformada en tejido. En el mundo español, la lana la deben poner las mismas comunidades. Fíjense en la diferencia. Entonces, y también el encomendero, ¿no? No les entregaba generalmente ni alimento ni salario, ¿no? Y la manera de extraer esa fuerza de trabajo era a través del sistema de la mita. Entonces, lo que uno puede observar acá es que va cambiando, digamos, ¿no? Todo ese sistema de dominación incaica a un sistema de dominación más bien de carácter europeo. Entonces, ahí tenemos una conclusión 1. Dice, la ideología que justificaba el sistema inca se ha derrumbado en el mundo dominado por los españoles. Las nociones de reciprocidad y redistribución carecen de sentido, o más exactamente, el sistema español utiliza fragmentos del antiguo sistema. La reciprocidad juega todavía un papel en la relación entre el ayllu y los curacas, y esto aseguran siempre una función de nexo entre los indios y sus nuevos señores. Pero mientras que la reciprocidad daba lugar a una rotación de las riquezas entre el ayllu, el curaca y el inca, la dominación española provoca una transferencia de bienes de sentido único de los indios a los españoles sin contrapartida, ¿no? Ahí creo que es contundente esta conclusión número 1 de los cambios que se van dando, ¿no? Con la presencia del europeo, ¿no? En este caso. Y ahí tenemos ese famoso gráfico, ¿no? Este es el propuesto por Nathan Bactel. ¿Saben? Acá la diferencia que uno va a encontrar en principio es esta, donde, bueno, fíjense ustedes, el ayllu, de ahí hay una línea azul que fluye hacia el Inca. Lo cambiamos al Inca por el español, ¿no? Y la flecha que tendría que bajar al ayllu, fíjense, esa, en principio, desaparece, ¿no? Entonces ahí no hay una contraparte, o en todo caso una parte que se cumple, pero no hay una contraparte, ¿no? Tiene que ver con una lógica totalmente distinta a la expresada anteriormente. Obviamente que un aspecto interesante es el tema de la moneda, ¿verdad? Recuerden ustedes que en aquel momento no, en el mundo incaico no había uso de la moneda, pero en el contexto colonial, entonces se incorpora la moneda, el tributo se debe pagar en dinero, y esto obligará a los indios a salir del sector que les era familiar. Entonces se pasa más bien de una economía que era de autosuficiencia a una economía de carácter mercantil, ¿no? Otros aspectos que tienen que ver con el tema de los curacas, creo que los únicos que resultan beneficiarios de la caída del imperio incaico son los curacas, quienes adquieren
una relativa autonomía y son los jefes locales estos capaces de poder negociar con los propios españoles, ¿no? En este caso. Algo que se mantiene del periodo anterior son los denominados yanaconas. Los yanaconas recuerdan que eran personas extraídas de las comunidades indígenas por parte del Inca para que cumplieran determinado tipo de funciones. En este caso, los llanas son personas que en el contexto colonial van a pasar a depender principalmente de los, en este caso, españoles. Bueno, ahí les hablé, digamos, de algunos aspectos que me parecen como que son muy importantes para que ustedes lo tengan en cuenta del periodo colonial, y esto me da pie para poder avanzar con otros aspectos, pero ya no del periodo colonial, sino del periodo, en este caso, republicano, que es lo que vamos a retomar ahora, ¿no? En este caso. A ver, les comparto un nuevo PowerPoint. Ahí vamos a retomar algunas otras características del periodo colonial sobre la base de un texto, en este caso, que ustedes ya habían, acá está, ok. Ya habíamos leído, lo vamos a leer para el día de hoy. El primer, esta viene del texto de Miguel Bartolomé. Él maneja dos conceptos. Uno de ellos se refiere a los estados de conquista y el otro concepto es el estado de expropiación. Cuando hablamos sobre el estado de conquista, en principio, él hace referencia a la instalación de jurisdicciones coloniales que uno los va a denominar virreinatos, gobernaciones, arzobispados, obispados, corregimientos, etc. Lo cierto es que este nuevo criterio de territorialización con fines administrativos por parte de los europeos, lo que va a llevar va a ser a una fragmentación política y cultural de las poblaciones nativas, dado que la instalación de estos nuevos criterios no respetan bajo ninguna circunstancia formas de utilizar el territorio que son propias del mundo indígena en este caso. Entonces, obviamente que esto va a provocar una fragmentación interesante de esas poblaciones. Como ya les mencioné anteriormente, se habla de esta idea de la desestructuración, desde el aspecto de lo demográfico, desde el aspecto de lo político e inclusive desde el punto de vista de lo económico. ¿No? También dentro del marco de lo que es el estado de conquista, lo que uno puede observar es que la conquista fue rápida en aquellas sociedades que han sido estatales y han sido como más lentas en aquellas sociedades organizadas no de manera estatal, sino en pequeños señoríos, en bandas, cazadores-recolectores, y que no tenían hábitos, en este caso, del pago de un tributo. Fíjense. También acá se habla sobre la caída poblacional, que ya les mencioné, la catástrofe demográfica, fíjense. Y lo que uno puede observar también es que hay una mayor resistencia, fíjense, en aquellos espacios donde perviven o donde vivían las tribus y bandas. Aquí hay un detalle bien interesante que también analiza el amigo Bartolomé, que es el tema de la población esclava, ¿no? Que también lo analiza el amigo Bonfil Batalla. Respecto a esto, de la población africana, lo que tengo que decir en principio es que han sido millones de africanos trasladados, digamos, a diferentes puntos de la América hispana y de la América anglosajona, como así también la América, bueno, la América hispana en general, y que se han ido instalando en diferentes esferas de la producción. En el caso del Caribe será la producción azucarera, al igual que el norte peruano, por ejemplo. Algunos esclavos destinados al tema de la extracción del oro aluvional, por ejemplo,
y otros obviamente serán artesanos, trabajarán en ámbitos propios del mundo doméstico, al servicio de las sociedades blancas. Bien interesante la posición social que ocupan este tipo de población, que más bien son considerados como cosas, ¿no? En este caso. También del periodo colonial, tomando como referencia a Bonfil Batalla, él habla del indio como categoría tributaria, recuerden ustedes, y en este caso la idea de él es que hay todo un proceso de homogenización a través de la categoría de indio, donde éste pierde esas singularidades culturales, ¿no? En ese proceso de homogenización, en donde el indígena es considerado como tributario y vasallo de la corona, el indígena este debe someterse obviamente a un régimen de explotación laboral. En el caso de los Andes meridionales será a través del sistema de la mita minera. Cuando uno habla del periodo colonial, habla de una sociedad de casta claramente distinguida, digamos, ¿no? Están la población blanca, obviamente, la población mestiza y los indígenas, ¿no? Cuando uno habla sobre la sociedad colonial, debemos de pensar en una sociedad altamente jerarquizada, sin mucha posibilidad de ascenso social por parte de los sectores, en este caso indígenas. Obviamente que hay curacas o caciques quienes logran aculturarse, ¿no? En relación al tema del mundo europeo, pero son unos pocos, digamos, en este caso. Y en ese concepto y en este periodo colonial, obviamente, es necesario hablar sobre la expansión del cristianismo como un sistema que intenta convertir, en este caso a los indígenas, al catolicismo y someterlos a una lógica civilizatoria, ¿no? De dominación. Entonces la iglesia jugará acá un papel muy importante, ¿no? Que va a permitir la dominación de ese otro. El siglo XVI es una transición, fíjense, de un modelo de producción que procuraba la reproducción ampliada de los hombres o de la fuerza de trabajo, por otro modelo mercantil y colonial cuyo principio era la producción de oro y plata, ¿no? Como la forma general de la riqueza en cuanto a riqueza. Este sistema se instauró en medio del derrumbe de la población, en este caso indígena. Y el otro concepto que analiza Miguel Bartolomé es el de estado de expropiación, que hace alusión a la emergencia del Estado-Nación dentro del marco de un desarrollo capitalista, digamos, se quiere, y de la expansión de un proyecto civilizatorio que uno lo conoce como modernidad. Es en ese contexto donde se desarrolla o donde surge el Estado-Nación, donde tiene como uno de los principales objetivos, sí. Perdón, justo se me cortó cuando estaba diciendo en qué contexto surgía el Estado-Nación. El Estado-Nación surge en el contexto del capitalismo, del desarrollo del capitalismo, pero bajo el manto de un proyecto hegemónico que se conoce con el nombre de la modernidad, de modernidad. Entonces, cuando uno habla sobre el Estado-Nación, es una entidad que nace dentro del marco de un proceso político, digamos, se quiere. El Estado Nacional tiene como responsabilidad, digamos, se quiere construir una identidad nacional, y en base a eso, y en base a que surge dentro del contexto de la modernidad, el Estado Nacional lo que pretende es reprimir todas las diferencias culturales en pos de la homogeneización hacia lo que es el interior del territorio dominado por este. Entonces tenemos como diferentes tipos de procesos históricos que uno puede observar, ¿no? Hay un proceso histórico uno, fíjense, la colonia, ¿no? Hay un impacto inicial, como ya vimos nosotros anteriormente, hay una reorganización espacial de las tierras, de acuerdo a los criterios de territorialización utilizados por parte de los europeos, hay obviamente una reorganización política,
en donde los que imponen la política serán los blancos, los españoles, los peninsulares. Las poblaciones indígenas se someten, entre otras cuestiones, al pago de un tributo, y en términos de trabajo hay una imposición, en este caso, del trabajo compulsivo a través de sistemas tales como la mita minera, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una serie de elementos que nos permitirían caracterizar este proceso histórico 1. Pero también tenemos esto que uno llama procesos históricos 2, ¿no? En este caso, hablamos sobre la idea de un libertario, en este caso inicial, que ya vamos a ver cuáles son las características, digamos, se quiere. Esos estados nacionales que se comienzan a construir a principios del siglo XIX, es de carácter liberal progresista, civilizador, donde es un Estado que demoniza al indio y por lo tanto promueve la idea de una guerra contra estos. Es proteccionista deculturador porque sus políticas homogenizadoras tienden hacia un etnicidio, en este caso, y bueno, ahí hay otros aspectos interesantes, actuales, digamos, se quiere, que tiene que ver con los reclamos indígenas, el reconocimiento formal propio de la actualidad, y un modelo económico vigente que tiene que ver con el neoliberalismo, y eso nos lleva a hablar sobre lo que es la situación actual. Pero antes de llegar a eso, porque tenemos como dos clases bien interesantes, donde podemos hablar sobre los mapuches y su situación actual. Por ejemplo, creo que nuestra materia está vigente en ese sentido. Vamos a plantearnos algunas ideas que son las que promueven este ideal libertario mencionado acá, este libertario inicial mencionado en esta filmina anterior. Entonces, una pregunta que me parece bien interesante tiene que ver con cuáles fueron los factores o cuál fue la ideología que ha incidido en el pensamiento de aquellos que han llevado a cabo el proceso revolucionario a principios del siglo XIX, hablando de Argentina, hablando de Chile, de Perú, de Bolivia y de otros países como México. Es decir, ¿qué tipo de influencia ideológica han recibido estos referentes, digamos, se quiere, ¿no? de la independencia, de algunos, en este caso, territorios que han estado dominados por los españoles? Y uno de ellos es el tema del liberalismo político. Por ejemplo, el liberalismo es una doctrina filosófica, digamos, se quiere, para que ustedes lo tengan en cuenta, que está vigente en la actualidad. Si ustedes son muy perspicaces, podrán ver las propagandas políticas en la actualidad y se podrán dar cuenta cuáles son liberales de aquellas que no lo son tanto, o cuáles son neoliberales, como se llaman en la actualidad, de aquellas que tienen un sentido totalmente distinto. Por ejemplo, el liberalismo político es heredero de la Ilustración, es el pensamiento que impera en el siglo XIX, en las élites dirigentes de los estados nacionales, y se fundamenta, a ver, yo primero, fíjense en los políticos, derechos individuales inalienables, ¿no? El liberalismo sale a la defensa de los derechos individuales. El derecho al sufragio, fíjense en la idea de la Constitución, la igualdad legal, las libertades, ¿no? De pensamiento, de expresión, de la prensa, etc. Todos estos elementos, si ustedes lo vuelven a mirotear y lo trasladan a la actualidad, se darán cuenta de lo que les dije anteriormente. En términos económicos, el liberalismo, esta doctrina en particular, apoya principalmente el ideal de propiedad privada, ¿no? También se sostiene la idea de la libertad económica, en la cual
el Estado no debe de intervenir, ¿no? Fíjense en la actualidad qué es lo que está pasando en nuestra economía. El liberalismo apuesta a la libre competencia, y ahí está la idea, ¿no? La no intervención del Estado en la economía. Entonces, esa doctrina es la que entonces va a imperar, ¿no?, en estos jóvenes estados que se van construyendo en el territorio hispanoamericano, y quienes llevan a cabo ese proceso de construcción del Estado Nacional van a ser los denominados grupos liberales, que no son otras cosas que la clase burguesa o una pequeña burguesía. Acá está también otros aspectos del liberalismo económico, la idea de la libertad económica, la idea del libre mercado, la no intervención, en este caso, del Estado. Fíjense. Acá hay como una serie de referencias respecto a los autores que se sostienen en esta idea. Entonces ahí tenemos, fíjense, que el liberalismo económico del siglo, en este caso XVIII, pertenece al movimiento ideológico de la Ilustración, es el conjunto de ideas que defienden la primacía del individuo frente al Estado y la supresión de las trabas en la actividad económica, ¿no? Y el liberalismo económico significó, entre otras cuestiones, la no intervención del Estado en cuestiones sociales, financieras y empresariales. Muy bien, demos, en este caso, dejo de compartir esto. Quiero escuchar opiniones de los que escucharon hasta este momento, qué pueden aportar, qué otras cosas podemos traer a colación. Profe. Bueno, cuando estaba dando las características políticas, digamos, sobre el liberalismo y en términos económicos también, a mí por lo menos se me viene la imagen de Milei a la cabeza. Bueno, sí. Bueno, y toda esta gente que a partir quizás del tema de las campañas de la vacunación, salieron a hacer las marchas por las libertades individuales, que no se respetan por parte del Estado, y bueno, a medida que usted iba hablando, yo por lo menos pensaba en estas personas. Sí, sí, acá obviamente sin ánimo de generar disputas, porque eso no es la idea y no suma, digamos, a la clase, pero sí como que resulta interesante ver las continuidades, ¿no? Y entender en principio qué se entiende por liberalismo, y cómo ese liberalismo en la actualidad se traduce en el discurso de muchos, ¿no? Uno dice, la defensa de la propiedad individual, la defensa de las libertades, en el caso de lo que comenta la compañera acá, el tema dicen, ¿por qué el Estado el que debe de elegir las vacunas? Somos nosotros, ¿no? Están invadiendo nuestras libertades individuales, ¿no? Entonces es una forma de pensamiento, pero lo que quiero decir ahí, para terminar y no generar fastidio en nadie, es que esas ideas propias del liberalismo nutren el pensamiento de las élites dirigentes en el siglo XIX, cuando se están constituyendo, en este caso, los estados nacionales, ¿no? Es un detalle que quiero que ustedes particularmente lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? En este caso. Acá hay como, a ver, veamos otros aportes, en este caso desde lo que es el postcolonialismo. A ver, déjenme que lo seleccione. Acá está. Muy bien. Vamos a volver entonces a la formación de los estados nacionales en América Latina. Bueno, acá en cuadrito, un esquemita bien interesante que plantea los efectos políticos que tuvo la Revolución Francesa
no solamente en el mundo europeo, en relación a las formas de gobierno, sino también al mundo americano. Entonces, cuando uno piensa en el mundo americano en el siglo XIX, gran parte del pensamiento francés, ¿no?, aparece precisamente en las élites dirigentes. Y ustedes estarán, Dani, sí, ¿se ve o ¿lo no? puedes agrandar? ¿Lo puedes agrandar porque se ve muy poquito? Ahí, ahí, Eh, a ver, esperamos un mm, ratito. A ver, ahí, ahí yo lo veo mejor, no sé cómo lo ven los chicos. bueno, Se ve es un, mejor ahí. sí, bueno, entonces, recuerden ustedes que la Revolución Francesa se dio en 1789, ahí está abajo, ¿no? Con la Revolución Francesa se difunde el pensamiento del liberalismo por toda Europa y ahí tenemos que agregar también por todo el continente americano. Gran parte del pensamiento francés influye en experiencias que han llevado a la independencia, por ejemplo, de las denominadas 13 colonias, que actualmente son, en este caso, los Estados Unidos, ¿no? Ustedes dicen, bueno, profesor, pero este cuadro como que no lo entiendo. Por un lado, hace referencia al denominado antiguo régimen. El antiguo régimen establecía, fíjense, una clara distinción social entre nobles y plebeyos. El gobierno que impera en ese antiguo régimen es el absolutismo monárquico, en donde el rey, ¿no?, el rey, ¿no?, tiene el poder absoluto. Ese poder es delegado por Dios. Entonces el poder de este rey absolutista tiene el carácter de ser, en este caso, divino, ¿no? Este rey legisla, juzga y ejecuta, y no le tiene que dar, en este caso, explicación a nadie, tan solo a Dios. Fíjense en ustedes. Mientras que en el caso de, luego de los efectos de la Revolución Francesa y a partir del planteamiento de la Ilustración, acá ven ustedes que para el pensamiento de la Ilustración retomado por la Revolución Francesa, los hombres no nacen distintos, ¿no? Si uno los quiere mirar, esa distinción desde el punto de vista racial, sino más bien estos hombres nacen iguales, ¿no? La Ilustración plantea la idea de los derechos naturales del hombre. Y uno de ellos tiene que ver con el tema de la igualdad. Nosotros cuando nacemos, nacemos con ese derecho. Pero también nacemos libres, ¿no? Entonces, tanto la libertad como la igualdad son, en este caso, los derechos que surgen del pensamiento de la Ilustración y son respaldados por el pensamiento de la Revolución Francesa. Eh, Acá también, cuando uno habla sobre la Ilustración y los efectos de la Revolución Francesa, también hay que decir que la lógica del poder cambia notablemente. De esa lógica del poder, en donde el poder deviene de Dios hacia el rey, el monarca absoluto, cambia a la idea de que el poder viene de Dios, pero no deviene hacia el rey, sino deviene, en este caso, al pueblo. Este pueblo que está representado por los denominados ciudadanos. El poder también, ya obviamente, ya no es el rey el único que legisla, ejecuta, ¿no?, o juzga, sino en este caso va a haber una división de poderes. Ahí es cuando uno habla de república particularmente, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es decir, que hay un cambio notable a partir de la Revolución Francesa, motivada por, obviamente por el pensamiento de la Ilustración, y que son pensamientos que uno los va a tener presente cuando analice el tema de cómo se van constituyendo las repúblicas, las jóvenes repúblicas en América. Dentro de ese, acá no vamos a tratar eso, pero quiero decir, o retomar esta idea de la Revolución Francesa, en donde hay una famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde hay una idea importante de pensar en el tema del derecho natural del hombre, nacemos libres e iguales, pero acá hay un detalle bien interesante respecto a qué se entiende por ciudadano francés en este caso. Fíjense, el ciudadano era hombre blanco, heterosexual, profesional, propietario, padre de familia y sabe leer y escribir.
Ese era el ciudadano, ¿no?, del mundo francés. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que los beneficios políticos de la Revolución Francesa no fue para todos, sino para aquel que era considerado como ciudadano. Entonces acá verán, por ejemplo, que las mujeres no eran consideradas ciudadanos, que los menores de edad no eran considerados ciudadanos, que los homosexuales no eran considerados ciudadanos, aquel que no era padre de familia, aquel que no sabía leer y escribir, ¿no? Entonces acá el tema de traer a colación esta idea de qué se entiende por ciudadano implica también pensar en las élites dirigentes que se sostienen en las ideas de la Revolución Francesa y que traen categorías como la de ciudadano, en este caso al mundo americano. Y lo que hay que ver ahí particularmente es en qué medida esta categoría política, digamos, se quiere, es posible aplicarla en el mundo americano y en qué sentido abarca la totalidad o no de la población. Está evidente que los indígenas no entraban dentro de esta definición, primero porque no eran blancos, segundo porque eran considerados más que heterosexuales homosexuales, no eran profesionales, no eran propietarios de propiedad privada, sino de propiedad, en este caso, comunal. Algunos no se casaban y por lo tanto no entraban en este rollo de padre de familia, y obviamente no sabían leer ni escribir en castellano. Sabían hablar quechua, aymara, pero menos castellano. Entonces, obviamente, las repúblicas que se comienzan a construir en el siglo XIX son repúblicas sin indios, es decir, son repúblicas construidas alrededor de la imagen de los ciudadanos, en donde una gran cantidad de esa población no son consideradas como tales. Fíjense en qué interesante ese tema. Otro elemento que influye en cómo se construyen los estados nacionales en América Hispana es la influencia que ha tenido la Declaración de la Independencia en los Estados Unidos, donde se habla sobre la división de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, la necesidad de consensuar una constitución. La constitución, recuerden ustedes que es la Carta Magna, y obviamente la idea de la democracia, que implica, entre otras cuestiones, esa posibilidad de participar en los actos electorales para elegir los propios representantes, entre otros aspectos, ¿no? Eso deviene entonces de lo que es la independencia. En el mundo más bien hispano, las reformas borbónicas, que son unas reformas propias del siglo, en este caso, XVIII, son generadoras, fíjense, de sentimientos antipeninsulares y constituyen una antítesis de la crisis del orden colonial. Digo para que se entienda bien, ¿se acuerdan que cuando nosotros en el secundario decíamos que la Revolución de Mayo había sido llevada a cabo por los criollos? ¿No? Esto es como mentirita, digamos, ¿no?, en principio, pero lo que quiero decir es que no es tan así el tema, pero sí decirles en principio que los criollos se habían visto marginados de las esferas del poder por parte de las reformas borbónicas, que más bien estaba interesado en posicionar en cargos estratégicos a peninsulares más que a criollos, ¿no? Entonces, genera como un sentimiento antipeninsular, las reformas borbónicas, que promueven una activa participación política por parte de los criollos. Eso motivará, obviamente, la crisis de un orden, más bien, en este caso, colonial. Entonces, ya como para ir transitando en esta última parte de lo que es esta clase teórica, podemos hablar sobre la construcción de los estados nacionales. ¿Cuáles son las características? Fíjense en ustedes. Primero es que hay una idea de mancomunidad criolla que se construye en oposición a lo indio. ¿Estamos de acuerdo? Mancomunidad criolla, bueno, es este sector dirigente criollo que asume la responsabilidad política de conducir ese estado de información, ¿no? Pero obviamente van creando una identidad, la de criollo, la de una raza superior, etcétera, pero siempre en oposición a lo indio. Es decir, la situación del indio no cambia bajo ninguna circunstancia en el periodo republicano. ¿Por qué digo esto? Porque, como ven ustedes ahí, el indio no era considerado como ciudadano,
en todo caso tenía otro tipo de estatus, qué sé yo, la de ser tributario, por ejemplo, como lo veremos más adelante. Entonces, al no ser ciudadano, fíjense, al indígena se le va a negar no solo la posibilidad de ser ciudadano, sino la condición jurídica que significa ser sujeto de derecho, ¿no? Dado que para las élites dirigentes europeizadas no reunían las condiciones ni para ser ciudadano, ni para tener derecho alguno, ni privado ni público, ¿no? Entonces, lo que quiero que anoten, si van a anotar ustedes, se van a comenzar a construir repúblicas, pero repúblicas sin indios, porque, volviendo a repetir, estos no son considerados como sujetos de derecho. Habría que pensar si en la actualidad son considerados sujetos de derechos, ¿no? Ese es un aspecto bien interesante. Para el indígena, dice, la maldad, la barbarie y la incontinencia son marcas identitarias, mientras que la bondad, la civilización y la racionalidad son propias del sector dirigente americano, que seguirá las normas establecidas por el proceso civilizatorio occidental. Acá, como pueden ver ustedes, están la barbarie frente a la idea de la civilización. Entonces, la construcción del Estado Nacional requirió de transformaciones estructurales en la que los estados se orientaron hacia la homogeneización lingüística, la imposición del castellano a través de las instituciones, en este caso escolares, por ejemplo, y acá dice homogeneización política y cultural de su población. Ahora, muy prontito, estamos por recordar el famoso Día de la Tradición argentina, ¿no? Que es bien interesante tenerlo en cuenta. Entonces dice, negando y reprimiendo las expresiones y trayectorias culturales de aquellos pueblos que sujetan a la dominación, ¿no? Desde el periodo, en este caso, colonial. Entonces, el Estado republicano va a tener una serie de características que la vamos a ver enseguida cuando sigamos con esto. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el Estado Nacional hay que dividir, ¿no? Lo que es el Estado de la nación. El Estado son los hombres, las instituciones que tienen como finalidad la administración de un territorio determinado. Mientras que la nación somos nosotros, tiene que ver con identidades construidas, con un pasado en común, entre otras cuestiones. Entonces, el Estado Nacional, este binomio, digamos, se quiere, comienzan a ocupar territorios que antes habían estado ocupadas por masas humanas heterogéneas desde el punto de vista étnico, racial y cultural. No hay compatibilidad, dice, con idea decimonónica de nación. Lo que se intenta particularmente de parte del Estado es negar toda diferencia, ¿no? Para construir más bien colectividades homogéneas. Esto al interior de la Argentina significa que para el Estado del siglo XIX no existe el wichí, no existe el guaraní, no existe el toba, no existe el coya, el mapuche, en este caso, sino para el Estado Nacional Argentino, todos somos parte de la nación argentina, ¿no? Entonces, ese es un detalle que actualmente obviamente se va repensando y se va reconociendo la existencia de otras naciones al interior de la nación argentina. Como ya dije, esos estados nacionales, influenciados por el pensamiento de la Ilustración, se piensan como república, como la mejor forma, digamos, política, de expresión política, ¿no? En este caso. Y obviamente cuando uno habla de república, hablamos de democracia, entendida como el gobierno de los mejores, fíjense, lo que justificaba el hecho histórico de la supremacía blanca o mestiza. Esto de la civilización, ustedes ya lo leyeron en Bartolomé, dice, fue entendido como la importancia y adopción de toda la producción material y simbólica proveniente de los países centrales. Lo que dice Bartolomé es que se nos hizo pensar que existía una única civilización posible, que era la civilización occidental. Y lo que queda claro es que por más singulares que sean, en este caso, las culturas, como la guaraní, por ejemplo, son evidencias claras de procesos o proyectos civilizatorios.
¿no? El Estado, en este caso nacional, fíjense en ustedes, ha atendido particularmente a un etnocidio, a la muerte cultural de los pueblos indígenas. Hay una inferiorización material y simbólica de todo lo que han hecho y hacen los pueblos indígenas. Por ejemplo, estoy pensando en las artesanías. Para el mundo occidental, los indígenas no son generadores de arte, sino de artesanías. También hay un abandono, esto en función al tema del etnicidio y cómo instituciones como las escuelas obligan a los indígenas a abandonar rasgos culturales propios. Hay todo un proceso de descaracterización étnica. Si uno pregunta, qué sé yo, en algunas comunidades indígenas, a algún chango, alguna china, si es indio, muchos de ellos en realidad van a sentir vergüenza y van a decir que no. Muchos de ellos, si bien hablan la lengua materna, solamente la practican en casa, no lo hacen frente a un público, etcétera, porque el Estado Nacional nos hizo pensar que ser poseedor de esas características étnicas era algo como vergonzante. Entonces, hoy por hoy, nadie o bueno, serán obviamente que hay gente, pero hay algunos que niegan, en este caso, su procedencia indígena. Entonces, acá tenemos las características de los estados nacionales que quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, que los estados nacionales están basados, fíjense, en modelos europeos. Profe, Sí, contame. Mientras tanto, tomo. sí, no, justamente con relación a lo que decía anteriormente, algunos a veces hasta se sienten, le da vergüenza decir que son de su pueblo. No, Sí. no es el caso de los indígenas nada más. Algunos, llegado a ver situaciones, digamos, que le da vergüenza decir de dónde son. Sí, Y sí. después cuando fue una salteña, un programa de ahí de América, creo que de Santiago del Moro, Sí, sí. que ella la que le dice que nosotros los del norte tenemos esta cara, que somos collas, digamos, y no se tienen que avergonzar de nuestros rasgos. Y bueno, ahí viene, ¿no?, esa mirada eurocentrista, ¿no?, de cómo deberíamos ser. Y Así es, así es. Hay como un país que es un país imaginario, que mira los cánones de cultura europeos o europeas, y hay un país que más bien es profundo y que tienen este tipo de características que uno puede ver en la mayoría de los rostros del interior, digamos, ¿no? En este caso, y obviamente que frente a ese modelo europeo, nosotros somos totalmente distintos y no entramos, ¿no? Ahí en ese rollo. Entonces, por eso estos estados nacionales, dice, reprimen la diferencia cultural, ¿no? Porque lo que intenta es construir la idea de una única identidad nacional, todos somos argentinos, ahí está la idea de la identidad nacional. Hay una negación de las civilizaciones indígenas, ¿no? Se crea un Estado que tiene la característica de ser un Estado uninacional, y hay todo un proceso de homogenización lingüística y cultural, fíjense. No sé si ustedes lo anotaron, pero me parece que eran como bien interesante tener en cuenta estas características para cuando uno les pregunte a ustedes sobre cómo eran las características de los estados nacionales a fines del siglo XIX y principios del XX. ¿Está? Bueno. Muy bien. Muy bien. Entonces, doy lugar a preguntas y así vamos ya terminando con esta clase teórica y ustedes avanzan con su práctica. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, Josefina. ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, no, yo quería opinar en realidad porque me había quedado de la otra parte cuando hablaba sobre los mapuches y la vigencia, digamos, del Sí, planteo. sí, sí. Sí. Bueno, que el fin de semana pasado salió en el programa de Jorge Lanata este informe en donde, bueno, lo promocionaban como los nuevos terroristas y, digamos, y colocaban la palabra indios de manera despectiva, ¿no? Como los indios que quieren quedarse con la mitad de la Argentina. Y bueno, no, me parece, digamos, un mensaje
como, como estudiantes de comunicación que somos, un mensaje obviamente fascista. Así que bueno, opinar respecto de eso y que me parece que está bueno analizar estos textos para saber de dónde proviene, digamos, todas estas nociones. Sí, nosotros, la clase que viene, vamos a leer un texto del siglo XIX, de Pinto Rodríguez, que habla sobre los mapuches en Chile, bueno, hay una hipótesis de él en particular de en qué medida los medios de comunicación han contribuido a construir una alteridad negativizada en relación a los mapuches, y ese tipo de argumentos por parte de algunos diarios hegemónicos de Chile de final del siglo XIX han permitido el avance del Estado chileno sobre el territorio mapuche, generando una política del genocidio. De la misma manera, ese tipo de políticas o de forma de pensar lo indígena como lo bárbaro, lo incivilizado, que en definitiva es la justificación para avanzar sobre sus tierras, en este caso, ha sido utilizado por periódicos hegemónicos también de la época en Argentina. Estoy pensando, por ejemplo, en el diario La Nación, ¿no? En este caso, ahí también el avance del propio Julio Argentino Roca sobre el territorio, en este caso patagónico, también ha tenido su incidencia en la población mapuche. Entonces, lo que quiero decir es que a partir de ese texto que ustedes van a leer la semana que viene, nos va a permitir a nosotros luego ingresar en otros textos vigentes en la actualidad que intentan justificar o que nos intentan hacer creer que los mapuches son chilenos y no son argentinos. Y en realidad, lo que ellos se olvidan particularmente es que los mapuches, o al igual que cualquier otro grupo étnico, ha vivido en esos territorios antes de la constitución de esos territorios como estados nacionales. Es decir, los mapuches no son ni chilenos, ni son tampoco argentinos, porque esas categorías son propias de un estado nacional que recién surge en el siglo, en este caso, XIX, ¿no? Pero es bien interesante esta cuestión de cómo se los califica, ¿no? Es decir, ¿qué cosa? Son terroristas, ¿no? ¿Qué buscan? Apropiarse de la tierra. ¿Quiénes son los mayormente afectados, ¿no? Frente a la intervención de los mapuches, ¿no? Y en lo que se refiere al tema de la reivindicación de las tierras. ¿Qué creen ustedes? Justo ese tema discutí el domingo con mi tío, así en la mesa familiar, Sí, delante de todo, porque él cree que él, o sea, bueno, él ve mucha tele y entonces es lo que él me decía que los mapuches son terroristas y él decía que los mapuches son chilenos. Yo justamente le decía que lo que usted dijo acá al último, que eso no son ni chilenos ni argentinos, digamos, igual que los diaguitas o igual que los calchaquíes, o son comunidades que estaban antes de la constitución del Estado Nacional, como exacto. los quilmes, por ejemplo, también, no sé. Entonces, bueno, uno sabe, ¿no?, cuál es la finalidad de este ataque mediático hacia los mapuches, digamos. Sí, hay que pensar también, Eh, hay que pensar quiénes son los que llevan a cabo este tipo de discursos, ¿no? Por ejemplo, claro, La Nata, ¿a qué tipo de sí. medios de prensa representa ese periódico o esa corporación? ¿A qué grupos en particular representa? ¿No? A quiénes se defienden, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la tierra en lo que es la Patagonia? Y ahí me surge Benetton, por ejemplo. Claro, yo también había pensado eso, ¿Sí? Lewis, no sé. Exactamente, que son los que se han ido apropiando de un territorio indígena, los lagos, ¿no? Los bosques y todo lo demás. Pero bueno, la propuesta para la próxima clase es introducirnos en esta beta de los mapuches, como para que vos, en todo caso, cuando estés comiendo el asadito con tu tío, le digas, mira tío, acá hay otro tipo de bibliografía, otro tipo de entrada, como para poder explicar esta temática vigente en la actualidad, ¿no? Bueno, Sí, muy bien. resirve, digamos, y ahí se resalta, ¿no?, la importancia de la materia para los futuros comunicadores, ¿no? Exactamente, sí, tomar una posición política y no dejarnos embrollar, digamos, entre comillas,
frente a discursos que son hegemónicos y que se alejan totalmente de la realidad. Bueno, profe, lo Muy dejo, bien, me voy a muchas gracias. trabajar. Gracias. Ahí, Coronel Claudia dice, profe, la pregunta 4 de trabajo no entendí, dice, cuando dice utilice solo conceptos. Es eso, ¿no? ¿Qué son conceptos? Conceptos son palabras claves que engloban otras ideas en particular. Eso, ¿no? ¿Se acuerda de mi... Acá, a ver, digo. Acá le voy a compartir, a ver. Para que la compañera le quede más claro, cuando digo utilizar concepto, le tiene que salir una red conceptual como esta, ¿verdad? Acá hay conceptos, uninacional, identidad nacional, estados nacionales. Todo esto que usted ve acá son conceptos que obviamente engloban otras ideas y las cuales yo particularmente las he priorizado. Si alguien dice, bueno, pero eso son muy largas, acá hay otra. La anterior, esos son conceptos. Palabras que al tan solo mirarlas me permite advertir que están interrelacionadas con otros conceptos, ¿no? Y uno las puede ir jerarquizando para darle un cierto sentido. Muy bien. ¿Qué más? O acá terminamos. Profe, Sí. recién se comunicó una compañera me mandó un mensajito de WhatsApp y me dice que estaba sin luz en la casa, entonces me pidió que le pregunte por las dudas, porque le viene pasando seguido, porque no puede subir todavía el último práctico, si se lo puede llegar a mandar por mail o no sabe si le va a volver la luz. Que me lo mande por WhatsApp, que no se preocupe. Bien, bueno, listo. Bueno. Gracias. Bueno, muy bien. De esta manera entonces terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Profe. Sí. Profe, buenas tardes. Quería hacer una consulta a Agustín por un trabajo práctico. Nos hizo de rever un punto del trabajo práctico de crónicas y todavía no nos pasó la corrección. No sé en qué situación quedó el trabajo práctico. Era trabajo de Apasa y Federico del Valle. Yo ayer estuve corrigiendo algunos prácticos de Agustín, habían unos 10 o 15 que les pasé la nota, pero creo que no sé si vi el suyo, pero bueno, vuelvo a verlo si quiere, ¿no? Para aclararle, en todo caso no hay problema. Sí, eran de rehacer los puntos. Lo volvimos a hacer, se lo enviamos, pero bueno, faltó la corrección. Bueno, me fijo en todo caso, no se preocupe. Bueno, gracias. Profe. Bueno, muy bien, entonces me despido de ustedes, nos vemos el próximo miércoles y ya les cuelgo la clase en el YouTube y después en el grupo. Así que les mando un fuerte abrazo, chicos. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos, profe.